Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que nuestros lectores de Uruguay ya hayan tomado su desayuno. Y para los que nos ven en YouTube, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que nos estén viendo y en el lugar en que nos estén viendo. Sean todos bienvenidos entonces a la lectura del libro número 4 de la Ley del Uno. Comenzamos hoy con este nuevo libro. Ya leímos el 1, el 2 y el 3. Hemos avanzado mucho en el conocimiento de la metafísica en general, de la ufología. Y creo nuevamente, como lo he dicho antes, que este material contiene, o es de los materiales que tiene más contenido en general y de que se puede sacar más jugo para el despertar de la conciencia y para el crecimiento de la mente y del espíritu en este caso. Son libros, por supuesto, que quizás tienen un lenguaje a veces difícil de entender. Para mí, que incluso lo he leído quizás ya 3 veces, me cuesta a veces entender algunas de las cosas que dice, pero vamos absorbiendo lo que estamos en posición de absorber en ese momento y así es que vamos aprendiendo. Voy a comenzar entonces leyendo el prefacio de este libro, porque de alguna manera este libro es un poco diferente a los otros. Y ahora van a ver por qué. Dice el prefacio del libro 4 de La Ley del Uno. El 15 de enero de 1981, nuestro grupo de investigación comenzó a recibir una comunicación del complejo de memoria social llamado Ra. De esta comunicación surgió la Ley del Uno y algunas distorsiones de la Ley del Uno. Las páginas de este libro contienen una transcripción exacta, editada solo para retirar algo de material personal de las comunicaciones recibidas desde la sesión 76 a la 103 con Ra. Hasta cierto punto este material presupone un punto de vista que hemos desarrollado durante muchos años estudiando el fenómeno ovni. Si no estás familiarizado con nuestro trabajo previo, podría resultarte de utilidad leer nuestro libro Secrets of the UFOs para comprender el presente material. También, como puedes extraer del título de este libro, existen 75 sesiones previas con Ra que fueron recopiladas como La Ley del Uno, libros 1, 2 y 3. Si fuera posible, es bueno comenzar con el principio de este material, pues los conceptos más recientes se desarrollan a partir de los conocimientos previos o de los conceptos previos. Puedes solicitar todos los volúmenes por vía postal y también están todos disponibles en forma gratuita en su página. Si buscan en internet La Ley del Uno PDF, van a obtener y bajar todos los libros que ellos han publicado en forma gratuita. Dice, para todos aquellos que os familiarizasteis con La Ley del Uno a través de la publicación global de ese volumen en el título El material de Ra, podéis estar seguros de que la extensa introducción contenida en ese volumen duplica la materia contenida en Secrets of the UFO, aunque Secrets of the UFO todavía podría resultaros de interés. El libro 4 de la Ley del Uno es un comienzo del análisis de la naturaleza y del uso metafísico adecuado de la mente arquetípica. La mente arquetípica es la mente del Logos, el modelo utilizado para hacer la creación, y los medios a través de los cuales evolucionamos en la mente, el cuerpo y el espíritu. Ra afirmó que la mente arquetípica podía ser estudiada de la mejor manera por uno de estos 3 métodos: el tarot, la astrología o el árbol de la vida, también conocido como magia blanca ceremonial. Decidimos investigar la mente arquetípica profundizando en el tarot, más específicamente en las 22 imágenes de los arcanos mayores. En el libro 4 trabajamos principalmente con las 7 primeras cartas, que son los arquetipos de la estructura de la mente. También se busca una visión general de todos los 22 arquetipos del tarot. Cualquier consideración sensata de un contacto de este tipo llevaría a la conclusión de que, si el contacto fuera válido, empezaríamos en algún momento a recibir material cuya base completa no era familiar para nosotros. Esto ha sucedido en el libro 4. Como se puede ver en las preguntas, nos esforzamos lo mejor que pudimos
a través de todo el volumen en un intento de seguir la información que estábamos recibiendo y formular preguntas razonables. A pesar de que nuestra agenda de sesión era relajada y de que se utilizó el tiempo intermedio para el estudio, somos conscientes de que las preguntas en este volumen son más dispersas que en los 3 primeros volúmenes de sesiones con Ra. No conocemos ninguna solución a nuestra propia falta de conocimiento y confiamos en que al menos no lleguemos a distanciar al lector, pues no sabíamos más que vosotros antes de hacer cada pregunta. Sentimos que sería de gran ayuda si incluíamos algo de información sobre el tarot y su terminología general, y comparamos eso con un esquema general del tarot desde el punto de vista de Ra, el punto de vista que Ra compartió con los egipcios hace tantos años. La siguiente comparativa solo tiene en cuenta los 22 arcanos mayores, dado que fueron solamente estos complejos de conceptos lo que fueron utilizados por Ra, y que más tarde fueron dibujados por sacerdotes egipcios para describir el proceso de evolución de la mente, el cuerpo y el espíritu. Los honores o cartas reales y los arcanos menores vinieron de otras influencias y estaban dirigidos principalmente al enfoque astrológico de ese estudio. Cada carta se describe primero por su número de arcano, a continuación por su terminología tradicional y en tercer lugar por la terminología de Ra. Las cartas sobre las que hicimos las preguntas originalmente no estaban disponibles para su reimpresión, por lo que se han reproducido aquí los arcanos mayores de la baraja que más se asemejaba a nuestra baraja original. Estas imágenes se pueden encontrar en la siguiente publicación en inglés: George Fatman's The Royal Road, a Study in the Egyptian Tarot, Key to Sacred Numbers and Symbols, Eagle Point, Oregon, 1951, Life Research Foundation. Como se puede ver, las 7 primeras cartas de los arcanos mayores fueron diseñadas para describir la evolución de la mente, las segundas 7 la evolución del cuerpo y las terceras 7 la evolución del espíritu. El arcano número 22 se llama la elección, y la elección de la que se habla es la elección central de cada buscador consciente o adepto. Que cada buscador consciente o adepto realiza en su esfuerzo por dominar las lecciones de la experiencia de tercera densidad, para buscar en el servicio a los demás o en el servicio al yo. Por más información sobre la baraja de tarot usada para hacer las preguntas, ver notas sobre cartas del tarot en la página 231. Esa es la introducción que hace este grupo para el libro número 4, y quería leer la introducción para que entendieran que este libro es un poco diferente. Ya hay un cambio de perspectiva, si se quiere, como se ve aquí, y vamos a aprender a través de estas cartas de tarot cuál es la evolución de la mente, cuerpo y espíritu, porque estos arquetipos, digamos que son los lineamientos que ha puesto el Logos o el creador de este sistema para el desarrollo de la mente, cuerpo y espíritu. Bienvenidos entonces a la sesión número 62 de La Ley del Uno. Hola Verónica, hola Miriam, Matías, Ana María, Miriam y Ninoska. Buen día para todos. Los voy a traer a la cámara a ver si esto funciona. Perfecto. Entonces, comenzamos hoy ya el libro número 4 y con esto avanzando en el entendimiento de nuestro desarrollo mental, corporal y espiritual para ir develando los misterios de la evolución y para que podamos trabajar como adeptos en nuestro crecimiento personal y en esta búsqueda del camino hacia el Creador, por el camino que cada uno, valga la redundancia, haya elegido, el servicio al yo o el servicio al prójimo. Dice, miren, yo tengo el tarot egipcio, el 22 dice el regreso. Hola María. Bueno, entonces se los voy a mostrar aquí
ustedes tienen que bajar el libro, sería lo conveniente, por lo menos mañana ya tenerlo. Si es que no lo tienen aún, hace el dibujo de las cartas y se van viendo ahí. En lo personal, nunca me llamó la atención el tarot, y si bien escuché toda mi vida acerca del tarot, nunca le tomé o lo tomé como algo importante o que tuviera algún tipo de seriedad investigativa. Siempre lo tomé como unas cartas más, ¿verdad? En definitiva, por supuesto, desde la ignorancia juzgamos las cosas sin saber, y después que leí estos libros me he dado cuenta de que hay mucho más allá de lo que uno puede ver desde el punto de vista justamente de la ignorancia, ¿verdad? Es muy fácil criticar desde ese punto, pero cuando uno se va entendiendo, aprendiendo y despertando, va sabiendo todo este tipo de cosas. Entonces aquí están las cartas. Dice: el arcano número 1 es el mago, matriz de la mente. El arcano número 2, la suma sacerdotisa, potenciador de la mente. Arcano número 3, la emperatriz, catalizador de la mente. Arcano número 4, el emperador, experiencia de la mente. Arcano número 5, el sumo sacerdote, significante de la mente. Arcano número 6, los enamorados o dos caminos, transformación de la mente. Arcano número 7, el carro, gran camino de la mente. Arcano número 8, la justicia o el equilibrio, matriz del cuerpo. Arcano número 9 es la sabiduría o el sabio, potenciador del cuerpo. Arcano número 10, la rueda de la fortuna, catalizador del cuerpo. Arcano número 11, la encantadora experiencia del cuerpo. Arcano número 12, el colgador o el mártir, significante del cuerpo. Arcano número 13, la muerte, que es la transformación del cuerpo. Arcano número 14, el alquimista, el gran camino del cuerpo. Arcano número 15, el diablo, matriz del espíritu. Arcano número 16, la torre golpeada por el rayo, potenciador del espíritu. El arcano número 17, la estrella o la esperanza, catalizador del espíritu. Arcano número 18, la luna, experiencia del espíritu. Arcano número 19, el sol, significante del espíritu. Arcano número 20, el juicio, transformación del espíritu. Arcano número 21, el mundo, gran camino del espíritu. Y el arcano número 22 es el loco o la elección, ¿verdad? Entonces todas las cartas tienen su dibujo particular. Cada carta tiene su significado. Entonces el Logos, el creador de nuestra galaxia, el sol central de la galaxia, ha creado toda la galaxia y ha puesto ciertas reglas para la experiencia que se va a vivir en esta galaxia. Es su creación, y a su vez el sublogos, siendo el sol, el creador del sistema solar, a través de esas reglas que pone el primero, él establece sus propias reglas o sus propios lineamientos, y a través del tarot es que se identifica de alguna manera o se estudia el camino de la mente, cuerpo y el espíritu, para que podamos entonces ir superando las diferentes etapas en la tercera densidad que ya hemos dejado atrás de alguna manera. Bien, a ver, continuamos. Dice: uno de los descubrimientos principales del libro 4 es el concepto y la finalidad del velo del olvido, que existe entre la mente consciente e inconsciente en nuestra actual experiencia de tercera densidad. Las terceras densidades más cercanas al centro de nuestra galaxia no tuvieron aparentemente dicho velo, y por lo tanto no olvidaron ningún evento en ninguna encarnación. Esta condición simplificó la experiencia de cada entidad y también la naturaleza de esa mente arquetípica. Los lectores, por lo tanto, deben ser conscientes de que las preguntas se centran en las experiencias, tanto las anteriores al velo como las posteriores al proceso de velado, y en las mentes arquetípicas de ambos tipos de experiencia, con el fin de obtener una mejor comprensión de nuestra experiencia velada actual en la tercera densidad de esta octava de la creación. Como resultado del proceso de preguntas, hemos elaborado nuestras propias imágenes, las primeras 7 de las cuales se pueden encontrar en la parte posterior de este volumen. El
contacto con Ra continuó durante 106 sesiones que se imprimieron en 4 libros de la serie La Ley del Uno. Están disponibles para adquirirlos a través de nosotros en www.llresearch.org. Si deseas recibir nuestro boletín trimestral de noticias en el que se publica lo mejor de nuestras actuales canalizaciones, por favor solicítanos que se te agregue a nuestra lista de correo. Este libro fue escrito en el año 1981. En la actualidad la página de ellos está bastante desarrollada, tiene todos los libros a disposición, los pueden comprar o los pueden bajar gratuitamente, como sea sus posibilidades, y además tienen un montón de canalizaciones que ellos también hicieron con otros grupos de conciencia social a través de nuestra galaxia, ¿verdad? Ellos estuvieron muy comunicados con diferentes entidades y se han formado muchísimos grupos de estudio y muchas personas han prestado su ayuda para que ellos pudieran desarrollar su página web. Incluso Jim McCarthy, que es el único que queda vivo, todavía sigue trabajando y haciendo videos explicativos para la gente en general en su canal de YouTube. Entonces, se habló ahí anteriormente del velo del olvido y cómo los planetas que están más cercanos a nuestro Sol central, el Sol central de la galaxia, de tercera densidad, no pasaron por el velo del olvido como lo hicimos nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos bastante alejados del centro de la galaxia, lo que implica, de alguna manera, un menor desarrollo espiritual, porque se había hablado en algunos de los libros que cuanto más cercanos al centro, es más el desarrollo es diferente. Entonces, en este punto, en este planeta, cuando venimos a esta experiencia, pasamos por el velo del olvido. Otros seres no terrestres que han estado en contacto con muchos seres humanos y a través de los libros nos cuentan que ellos recuerdan varias de sus vidas pasadas, si no, por supuesto que recordarlas todas es imposible, porque son miles de vidas, ¿verdad? Pero muchos recuerdan varias vidas pasadas, entonces cuando ellos inician su vida, para ellos no es ningún misterio de la vida y la muerte en sí, porque saben que han vivido antes y saben, por supuesto, a través de la experiencia que vivirán después. Entonces ya ese es un tema que queda descartado por completo. Y claro, cuando nos ven a nosotros desde afuera, totalmente desconectados de la fuente, si se quiere, totalmente olvidados de esta realidad espiritual, es bastante impactante incluso para ellos, si bien lo entienden por supuesto. Pero lidiar con nosotros no es tan fácil porque nosotros estamos muy desconectados de la realidad espiritual y de la realidad del universo en general. Por eso es muy difícil llegarle al ser humano, hacerle entender las cosas al ser humano, porque nosotros vivimos nuestra realidad material como si fuera lo único que existe. Tenemos miedo a la muerte o todavía estamos pensando que si el cielo, si el infierno, que una religión dice una cosa, la otra dice la otra, otros hablan de la reencarnación, otros dicen que no es cierto. Todavía estamos lidiando con eso porque no hemos sabido avanzar al paso que debíamos, ni escuchamos correctamente el mensaje de los mensajeros que fueron enviados para decirnos las cosas, o los mensajes fueron transgiversados. Vamos entonces con la sesión número 76 del 3 de febrero de 1982. Ra, como siempre, se presenta y dice: os recibo en el amor y la luz del infinito creador, estamos en comunicación con vosotros. Dice el interrogador: en primer lugar, ¿podrías indicar cuál es el estado del instrumento? Como siempre, hablan de las energías de Carla. Y dice el interrogador: ¿nuestra comunicación continuada con Ra puede ser negativa para las energías físicas del instrumento? Y dice Ra: podemos responder de dos formas. En primer lugar, si el instrumento estuviera dedicado a este uso sin transferencia de energía del complejo físico, ello comenzaría a repercutir sobre la energía vital y en medida considerable sería nefasto para el complejo mente, cuerpo, espíritu, si ese complejo desea prolongar su experiencia en la ilusión que ahora distorsiona, si quiere continuar la experiencia en este mundo. Dice, en segundo lugar, si se toman precauciones, como son: la primera, controlar los parámetros externos del instrumento; después, transferir energía física mediante la transferencia sexual y la protección mágica; y finalmente, mediante los desplazamientos energéticos de formas pensamientos que vigorizan al instrumento durante el contacto, no hay ninguna dificultad para así pues así no se produce el empeoramiento de las distorsiones de fortaleza-debilidad de su complejo mente-cuerpo-espíritu. Cabe señalar que el instrumento, Carla,
al dedicarse a este servicio, atrae el tipo de presencias que ya conocéis. Esto es un inconveniente, pero si se toman las precauciones debidas, no debe ser nefasto de forma perdurable ni para el instrumento ni para el contacto. Bien, estamos hablando entonces de las transferencias de energía. ¿Cuáles son las diferentes transferencias de energía, verdad? Las que Carla recibe, las que todos podemos recibir. Se habla del correcto cuidado, de las formas de pensamientos, de la transferencia de energía sexual, la protección mágica, ¿verdad? Entonces son todas cosas que cualquiera puede hacer y ya hemos hablado de ellas a lo largo de los libros anteriores. Dice el interrogador: de las 3 cosas que habéis mencionado que podríamos hacer por el bien del instrumento, ¿podrías aclarar la última? No entendí completamente lo que queríais decir. Y dice: si la entidad que sois permite a su ser estar en empatía con cualquier otro ser, entonces puede escoger compartir con el prójimo las energías que pueden ser saludables para él. El mecanismo de estas transferencias de energía es el pensamiento, o más concretamente la forma pensamiento, pues todo pensamiento es una forma o un símbolo, un objeto en referencia al tiempo-espacio. Entonces, cuando nosotros estamos en contacto con alguien, o si queremos transferirle esa energía positiva a alguien, tenemos que enviar, tener los pensamientos en nuestra mente y lo podemos enviar. La otra persona lo va a recibir de manera inconsciente. Por ejemplo, si hay alguien que necesita apoyo de cualquier forma o energía, ustedes pueden pensar y, por ejemplo, tienen a alguien enfrente hablando con esa persona y piensan en ustedes. Eres una persona maravillosa, te envío mucho amor. Todo este tipo de pensamientos, o imaginas a la persona corriendo en una playa hermosa, con un mar muy lindo, palmeras, y ese pensamiento lo proyectas hacia la otra persona, esta persona lo va a recibir. Esto es una forma pensamiento. Entonces, cuando por ejemplo los que trabajan en sanación están haciendo una imposición de manos, en su mente pueden ir proyectando imágenes en la otra persona, imágenes de amor, imágenes de cariño, como les digo, imágenes de libertad, hermosos paisajes, ese tipo de formas, pensamientos, esa energía. Pueden imaginarse, la visualización es muy importante, pueden imaginarse la luz que atraviesa, que viene sobre su chakra corona, que entra a su corazón y de su corazón sale esa luz hacia otra persona. Esas son formas de pensamiento, esas son transferencias de energía y eso, como lo ven acá, es muy importante. Lo mismo ocurre de manera negativa, ¿verdad? Entonces, por eso a veces en el contacto con algunas personas sentimos un cansancio, porque en vez de estarse transfiriendo la energía de amor hacia otra persona, lo que se está haciendo es tomar la energía. A veces estamos en una conversación con alguien, pero la otra persona dice una cosa pero piensa otra. Entonces tiene pensamientos negativos para con nosotros y eso lo que hace es el proceso inverso. Está enviando formas de pensamientos negativas que nosotros inconscientemente estamos recibiendo y por eso se hace muy difícil el interactuar con algunas personas, ¿verdad? Es muy del ser humano decir una cosa y pensar la otra. Eso también es parte del proceso del conocimiento del yo y la purificación de nuestra mente, si se quiere, para que seamos capaces de pensar una cosa y decir lo mismo, no decir una cosa y pensar otra. Esto va a ser muy obvio a medida que vayamos avanzando en la 4ª densidad y vayamos creando esta conciencia colectiva, porque todo va a estar disponible para todos y no vamos a ocultar lo que pensamos de otra persona. Por eso es importante este trabajo, y más si en el futuro vamos a estar en contacto con seres de otros mundos, o si el proyecto de alguno de ustedes es contactarse con seres de otros mundos, es importante que entiendan que ellos van a estar recibiendo sus pensamientos muy claramente y su vibración. Seguimos, dice el interrogador. Pregunta: ¿el uso que hacemos del ritual de destierro del pentagrama menor ha tenido alguna utilidad? ¿Cuál es su efecto? Dice: soy Ra. El uso que hace este grupo del ritual de destierro del pentagrama menor está siendo cada vez más eficaz. Su efecto es la purificación, la limpieza y la protección del lugar de trabajo.
La eficacia de este ritual comienza a darse, digamos, en los escalones inferiores de la auténtica magia. Al llevar a cabo el trabajo, los que aspiran a la aptitud han completado el equivalente al comienzo del trabajo escolar, a muchas clases preparatorias. Esto no debe desalentar al estudiante inteligente, antes lo contrario, debe alentarse el trabajo práctico, la lectura, la escritura, la aritmética, como podría llamar metafóricamente a los pasos elementales hacia estudio del ser. Es el ser el que da forma el trabajo y no al revés. Por tanto, podemos dejaros proseguir con el trabajo que ya habéis comenzado. Dice el interrogador: ¿es oportuno que llevemos a cabo el ritual de destierro en esta sala con más frecuencia? Y dice Ra: es oportuno trabajar regularmente en este lugar. Interrogador: siento que haya transcurrido un lapso de tiempo tan extenso entre la última sesión y la actual. Supongo que no ha podido ser de otra forma. ¿Puedes explicar cuál es el origen del tarot? Dice: soy Ra. El origen de este sistema de estudio de adivinación es doble. En primer lugar, existe una influencia en forma distorsionada, procedente de aquellos que fueron sacerdotes que trataron de enseñar la ley del uno en Egipto y que dieron forma al conocimiento, si podéis aceptar este término impropio que habían recibido. Estas formas pasaron a ser una parte regular de los aprendizajes enseñanzas del iniciado. La segunda influencia es la de aquellas entidades de las tierras que llamáis Ur, Caldea y Mesopotamia, y que, desde tiempos antiguos, habían recibido la información de los cielos. Por tanto, hallamos dos métodos de adivinación combinados en uno solo, con resultados distintos. La astrología, como la llamáis, y la forma combinada para sugerir lo que podría llamarse correspondencias, típicas de las distorsiones que podéis ver como tentativas para visualizar los arquetipos. Dice el interrogador: entonces, ¿estoy en lo cierto al suponer que los sacerdotes egipcios, al tratar de convertir los conocimientos que habían recibido inicialmente por parte de Ra en una simbología comprensible, elaboraron e iniciaron el concepto del tarot? ¿Es así? Y dice Ra: es correcto, con la adición de la influencia sumeria, ¿verdad? Entonces ellos recibieron el conocimiento de la mente, de los arquetipos, ¿verdad? De los arquetipos de la mente, cuerpo y el espíritu, y después ese concepto fue puesto por los sacerdotes en forma del tarot. Eso es lo que entiendo por lo que habla aquí, y habla también de la influencia sumeria. Dice el interrogador: las enseñanzas de Ra estaban centradas en los arquetipos para este logos y en los métodos de alcanzar un estrecho acercamiento a la configuración arquetípica. Dice Ra: es correcto sin ser del todo cierto. Nosotros, los de Ra, somos humildes mensajeros de la ley del uno. Pretendemos enseñar a aprender esta única ley. Durante el espacio-tiempo del aprendizaje, enseñanza egipcios, estuvimos trabajando para llevar el complejo mental, el complejo corporal y el complejo espiritual a un estado iniciado en el que la entidad pudiera contactar con la energía inteligente y así convertirse ella misma en instructor-alumno para poder ofrecer a todos el arte de la sanación y los frutos del estudio. El complejo de las raíces de la mente es una parte de la vividificación del complejo mental y, como hemos señalado, el estudio profundo de esa parte de las raíces de la mente, llamada arquetípica, es interesante y necesario como parte del proceso en su conjunto. Esa era la idea, ¿verdad? Aumentar el conocimiento de los seres humanos para que pudieran tener otro proceso evolutivo. Dice el interrogador: en opinión de Ra, pregunta, ¿hay algún valor en la actualidad en el uso del tarot como herramienta para el proceso evolutivo? Y dice Ra: vamos a reiterar información. Es oportuno estudiar en profundidad una forma de distorsión elaborada y organizada de la mente arquetípica para tornarse capaz de llegar a ser y de experimentar los arquetipos a voluntad. Tenéis 3 elecciones básicas. Podéis escoger la astrología, los 12 signos, como llamáis a esa parte de la red de energía de vuestro planeta, y lo que se han llamado los 10 planetas. Podéis escoger el tarot,
con sus denominadas 22 arcanos mayores, o podéis escoger el estudio de lo que se ha denominado el árbol de la vida, con sus 10 Sefirot y las 22 relaciones entre las estaciones, ¿verdad? Esto es importante, no lo recordaba, la verdad, cuando lo leí la primera vez creo que me concentré más en la parte ufológica del libro que en la parte de la evolución espiritual en sí, ¿no? Así que me parece bastante interesante, y hay un miembro de nuestro grupo que me dijo que estaba estudiando el tarot, así que me alegro de que esté en ese camino. Espero que después nos pueda enseñar algo al respecto. Dice entonces: es bueno, y voy a repetir aquí, es oportuno estudiar en profundidad una forma de distorsión elaborada y organizada de la mente arquetípica para poder ser capaz de experimentar los arquetipos a voluntad, ¿verdad? La idea es experimentar los arquetipos a voluntad y no estar yendo sin rumbo de alguna manera. Dice: es justo investigar cada disciplina, no como mero aficionado, sino como alguien que busca la piedra de toque, que desea sentir la fuerza de atracción del imán. Uno de estos estudios sería más atractivo para el aspirante a adepto. Dejad pues estudiar al buscador la mente arquetípica valiéndose esencialmente de una de estas tres disciplinas. Tras un periodo de estudio, cuando la disciplina se ha dominado lo suficiente, el buscador puede entonces completar el paso más importante, esto es, avanzar más allá de lo escrito para expresar de una forma única su propia comprensión, si podéis perdonar de nuevo este término impropio de la mente arquetípica. Bien, hacer el estudio y después dar su propia visión de él, ¿verdad? Dice: avanzar más allá de lo escrito para expresar de una forma única su propia comprensión, si podéis perdonar de nuevo este término impropio de la mente arquetípica. Y me acuerdo en una sesión que tuvimos aquí en Dubái con un grupo que estaban estudiando las diferentes capacidades mediunísticas, si se quiere, de las personas, ¿verdad? Era para desarrollar las capacidades mediunísticas, y había un chico que estaba estudiando el tarot. Entonces él hizo una tirada de cartas y hablaba de una manera fantástica. Y yo le pregunté en un momento, digo: ¿y cómo es que sabes todas estas cosas? ¿Cómo llegaste a este conocimiento? Y él decía que fluía y que lo había aprendido, pero que fluía. Y ahora entiendo por lo que dice aquí, ¿verdad? Él lo aprendió, pero después hace su propia interpretación, y era muy interesante lo que decía. Me pareció interesante. Dice el interrogador: ¿sería correcto afirmar que los arquetipos de este logos particular son en cierta forma únicos en relación con el resto de la creación? Los sistemas de estudio que acabamos de mencionar no se prestan a una traducción rápida o sencilla en otras partes de la creación. Esta es una pregunta compleja de formular. ¿Podéis dilucidar esta cuestión? Vamos a ver, dice Ra: de las afirmaciones que habéis hecho, podemos extraer la cuestión que creemos que planteas. Os rogamos que volváis a plantear la pregunta si no la hemos interpretado correctamente. La mente arquetípica es esa mente particular del logos, bajo cuya influencia estáis distorsionando vuestras experiencias en el espacio-tiempo, o sea, mundo encarnado. No existe otro logos cuya mente arquetípica sea igual, de la misma forma que no hay estrellas que parezcan las mismas desde un planeta de otra galaxia. De ahí podéis inferir correctamente que los logos más cercanos están también, de hecho, más próximos en sus arquetipos. Bien, entonces los logos más cercanos, en este caso las estrellas más cercanas, tienen arquetipos mentales, espirituales y corporales parecidos a el humano, pero no iguales, y pueden ir variando y hasta ser completamente diferentes, por lo que entiendo que dice aquí, ¿verdad? Entonces, el camino que seres no terrestres recorren, los más cercanos a nosotros, pueden ser similares, pero no iguales. Dice el interrogador: puesto que Ra evolucionó inicialmente en Venus, ¿es el mismo origen arquetípico que el que experimentamos aquí, no es así? Y Ra le dice: así es. Bien, o sea que ellos pasaron por las mismas configuraciones de mente, cuerpo, espíritu
trabajaron bajo las mismas reglas que trabajamos nosotros, digamos. Ese es el arquetipo, las reglas que pone nuestro creador, en este caso el Sol, el creador más inmediato, ¿verdad? Dice el interrogador: pero supongo que Ra no utilizó los conceptos del tarot y los conceptos mágicos del árbol de la vida, etc. Supongo que posiblemente alguna forma de astrología ha sido en origen un concepto de Ra. Pero es solo una suposición. ¿Estoy en lo cierto? Vamos a ver, primero voy a marcar esta parte que me gustó aquí. Les recomiendo que bajen el libro, para mañana tengan el libro 4 y lo vayan siguiendo, para que vayan viendo las imágenes. Vamos a tener más imágenes y ya a medida que vayamos hablando de las diferentes cartas del tarot, podrán ir viendo cada carta y viendo las interpretaciones, o por lo menos pueden ir marcando también lo que les parece a ustedes importante en el libro. Dice: soy Ra. Expresar los métodos de estudio de Ra de la mente arquetípica en el sistema de distorsiones que pudimos disfrutar sería influenciar vuestro propio juicio sobre lo que es adecuado al sistema de distorsiones que forma las condiciones en las cuales aprendéis e enseñáis. Por tanto, debemos invocar la ley de la confusión. ¿Ven? No siempre quiere contestar las formas en las que aprendieron ellos porque creen que pudieran influenciar nuestras formas. Dice el interrogador: voy a formular algunas preguntas que quizás se desvíen algo del centro que tratamos de alcanzar. No estoy seguro, porque con estas preguntas trato de dilucidar algo que considero fundamental para lo que estamos haciendo. Perdonad mi falta de habilidad al formular estas preguntas, ya que este es un concepto difícil para mí. Y la pregunta dice: ¿podéis indicar aproximadamente la duración que tuvieron la primera y la segunda densidad en este planeta? Dice: soy Ra. No existe un método de calcular el tiempo-espacio antes de que la eternidad se diera el paso a vuestra primera densidad. Dice: no existe un método de calcular el tiempo-espacio, que es la parte no física, antes de que la eternidad se diera el paso a vuestra primera densidad. En los inicios de vuestro tiempo, la medida sería inmensa, y sin embargo esta inmensidad carece de significado. A partir de la entrada de la estructura del espacio-tiempo, ahí sí, del mundo físico, nuestra primera densidad levantó un puente de espacio-tiempo y de tiempo-espacio de quizás 2.000 millones de vuestros años. 2.000 millones de vuestros años. Dice: a partir de la entrada en la estructura del espacio-tiempo de vuestra primera densidad. Bien. La segunda densidad es más difícil de calcular y representa vuestra densidad más larga en términos de extensión del espacio-tiempo, mundo físico. Podemos calcular este tiempo en aproximadamente 4.600 millones de años. Estas aproximaciones son sumamente generales debido al desarrollo algo desigual, característico de las creaciones que se alzan sobre la piedra de base, la piedra base del libre albedrío, ¿verdad? Estamos hablando de que cuando el planeta comenzó a crearse y pasó de ser piedra, un conjunto de rocas que se volvieron después incandescentes y se fueron formando los elementos, agua, tierra, aire, fuego, lo que sea, ¿verdad? Y después pasar a la segunda densidad, son muchos miles de millones de años. Dice el interrogador: ¿habéis dicho que la segunda densidad fue de unos 4.600 millones de años? Dice Ra: así es. El interrogador dice: entonces tenemos una tercera densidad que es comparativamente hablando un abrir y cerrar de ojos, el chasquido de un dedo en el tiempo, en comparación con las dos primeras. ¿Por qué el ciclo de tercera densidad es tan breve en comparación con el de primera y segunda? Vamos a ver, esta pregunta me gusta. Dice Ra: la tercera densidad es una elección. Veremos qué significa eso, no lo aclara. Vamos a ver si el interrogador pregunta más. Entonces la tercera densidad, en comparación con el resto de densidades de todas ellas, no es más que un único y breve periodo de lo que consideramos tiempo y sirve a los fines de la elección. ¿Es correcto? Y Ra le dice: totalmente correcto.
El preludio a la elección debe comprender la implantación de la base, el establecimiento de la ilusión y la viabilidad de lo que puede ser factible espiritualmente. El resto de las densidades es un refinamiento constante de la elección. Esto también se prolonga en gran medida, como diríais. La elección es, como decís, el resultado de un momento, pero es el eje sobre el que gira la creación. Un ciclo de tercera densidad, que es el momento donde el ser en cuerpo, mente y espíritu por primera vez logra reconocerse a sí mismo. Es el momento de ese reconocimiento del yo en búsqueda del creador y el momento de la decisión de cómo va a realizar esa búsqueda. Va a realizar esa búsqueda a través del servicio al prójimo o del servicio al yo. Entonces, el ciclo de tercera densidad son 75.000 años hasta que una entidad se polariza correctamente. No significa que todas las entidades van entonces a cambiar de ciclo, por lo que he entendido hasta ahora, porque hay entidades que no se han polarizado ni para un lado ni para el otro, entonces necesitarán repetir el ciclo de tercera densidad hasta que encuentren su polaridad para continuar el camino en la polaridad deseada, y después irán refinando la polaridad a medida que ascienden a través de diferentes experiencias. Dice el interrogador: ¿esta elección de tercera densidad es la misma a través de toda la creación de la que tenéis conciencia? Vamos a ver. Dice Ra: tenemos conciencia de creaciones en las que la tercera densidad es más extensa y donde se concede más espacio-tiempo, más mundo físico, para la elección. Sin embargo, las proporciones siguen siendo las mismas, pues todas las dimensiones palidecen y están, en cierta medida, atenuadas por el logos con el fin de tener una experiencia variante del Creador. Para nosotros esta creación es muy intensa. Entonces sí, por lo que recuerdo, un material que leí, la experiencia de tercera densidad es de las más cortas justamente por su intensidad. Después la experiencia de cuarta densidad, quinta densidad y sexta densidad, en comparación con la de tercera densidad de 75.000 años, las otras van a ser mucho más largas. Esta experiencia de tercera densidad es corta porque es muy intensa. Dice el interrogador: no he entendido lo que queréis decir con para nosotros es muy intensa. ¿Qué queréis decir exactamente? Y Ra le dice: esta creación ha sido más condensada por su logos respecto a lo que otros logos han escogido. Bueno, el chakra azul parece que necesita agua. Dice: esta creación ha sido más condensada por su logos respecto a lo que otros logos han escogido. O sea que estábamos en una tercera densidad bastante fuerte. De ese modo, cada experiencia de creador por el creador en este sistema de distorsiones es, relativamente hablando, más viva o, como hemos dicho, más intensa. Vamos a marcar aquí. Vinimos a la universidad. Estamos en Harvard, En Harvard del alma estamos. Bien. Dice el interrogador: supongo que cuando este planeta entró en la tercera densidad no existía la enfermedad en ninguna de sus formas. ¿Es así? Y Ra le dice: no es correcto. Pregunta el interrogador: ¿qué enfermedad o forma de enfermedad existía y por qué al comienzo de la tercera densidad? Dice: soy Ra. En primer lugar, lo que llamáis enfermedad es una parte funcional del complejo corporal que ofrece a dicho complejo la oportunidad de poner fin a su viabilidad. Esta es una función deseable del complejo corporal. La segunda parte de la respuesta guarda relación con los prójimos de segunda densidad de tamaño microscópico, o sea, bacterias y microbios. Como diríais, que han existido durante mucho tiempo en algunas formas y que llevan a cabo su servicio ayudando al complejo del cuerpo físico con la función de acabar con su viabilidad en el espacio-tiempo adecuado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda haber
un reciclaje de la experiencia, si se quiere, ¿no? Porque si no existiera la enfermedad, en esta tercera densidad el cuerpo duraría 75.000 años, ¿verdad? Entonces tiene que haber una manera de degradarse el cuerpo para que justamente la experiencia que ha elegido el Logos, nuestro Sol, a través de los lineamientos del Sol central de la galaxia, puedan llevarse a cabo, ¿verdad? Dice el interrogador: lo que trato de comprender es la diferencia entre el plan del Logos para estas entidades de segunda densidad y la generación de lo que imagino que es, más o menos, una serie impetuosa de retroalimentación que permite crear diversos problemas físicos que actúan como catalizadores de nuestras condiciones presentes de tercera densidad. ¿Podríais dar una indicación de la medida en que mi razonamiento es correcto? Dice Ra, vamos a ver. El complejo del cuerpo físico de este instrumento se está distorsionando más hacia el dolor. Están hablando de Carla, ¿verdad? Por tanto, trataremos este tema como la última sesión de esta sesión de trabajo. Vuestra pregunta presenta cierta confusión interna que requiere que la respuesta sea tal vez más general de lo que se esperaba. Os invitamos a que, en su caso, especifiquéis más la pregunta. Y dice: el Logos ha planificado que las entidades, con su complejo mente, cuerpo, espíritu, adquieran experiencia en la medida que esa experiencia sea suficiente para una encarnación. Esta no ha variado más que ligeramente respecto a las entidades de segunda densidad, cuyos complejos mente-cuerpo existen a los fines de experimentar el crecimiento y la búsqueda de conciencia. ¿Ven? Acá estemos atentos a cómo describe a las entidades de segunda densidad como mente-cuerpo, no como mente-cuerpo-espíritu como nos describe a las densidades de tercera densidad y de ahí para arriba, ¿verdad? Entonces ya segunda densidad todavía no ha desarrollado el espíritu. Cuando llega el momento de la transición a tercera densidad es la primera vez que se reconocerá entonces como un ser completo de cuerpo, mente y espíritu. Dice: cuando la tercera densidad ha sobrevenido en vuestro planeta, como se ha dicho, la necesidad del hacer cesar el complejo corporal físico se ha enfocado con mayor rapidez, debido a los catalizadores intensificados y obtenidos con mayor celeridad. Este catalizador no estaba siendo asimilado adecuadamente. Por tanto, los periodos de vida, por así decir, tuvieron que acortarse para que el aprendizaje pudiera continuar teniendo lugar en el ritmo y en la medida adecuados. Veamos cómo todo está relacionado, es increíble, ¿no? Cómo no estábamos asimilando nuestros procesos de aprendizaje al comienzo de la tercera densidad y por eso la vida se hizo más corta. Porque ahí el historiador podría decir, bueno, sí, por los alimentos que tenían solo podían vivir 35 años. Bueno, perfecto. Pero desde un punto metafísico esto tiene otra connotación. Dice: de ese modo se han ofrecido cada vez más oportunidades para la enfermedad, a medida que vuestra densidad ha ido avanzando. ¿Tenéis alguna otra pregunta breve antes de finalizar? Bueno, dice: tengo una pregunta que quizás no tenga importancia, no es necesario que os explayéis en ello. El caso es que hay una mujer cerca de Toronto que tiene en su posesión un cráneo de cristal. Quizás pueda ser de algún valor en relación con esta comunicación con Ra, puesto que creo que Ra está en el origen de ello. ¿Podéis decirme algo al respecto? Además, ¿hay algo que podamos hacer para mejorar el contacto? Y dice Ra: aunque vuestra pregunta desvela material interesante, no podemos responder debido al potencial de influir vuestras acciones. Los accesorios están adecuadamente colocados y se toman las precauciones necesarias. Os lo agradecemos, y se despide. En definitiva, no le da respuesta específica en cuanto a la que dice la calavera al cráneo de cristal. No es una calavera, es un cráneo. Entonces sí, conozco a una persona que está ahora en Inglaterra, que fue invitada a una sesión de trabajo espiritual de alguna manera con un cráneo de cristal. Este cráneo de cristal que tiene esta señora específicamente en Inglaterra le fue pasado a ella
por la persona que lo tuvo previamente durante muchísimos años y que a través de una visión le dijeron a quién debía pasarle el cráneo. Cuando hicieron esta sesión, esta persona me cuenta que hubieron unas experiencias increíbles, ¿no? Es impresionantes. Así que si habrá para aprender, si habrá para entender en este mundo metafísico. Así que muchachos, lo vamos a dejar por aquí, chicos y chicas. ¿Quién vino por aquí? Alicia, hola Alicia. Hello Shirley, hola Claudia. Hola Ana Elena. Entonces, esta fue la sesión de hoy. Los invito a bajar, busquen en Google La Ley del 1 PDF y ahí les va a aparecer la página de LL Research y ahí pueden encontrar todos los libros que ellos tienen, lo buscan en PDF o de la manera que ustedes lo lean. No sé si tienen qué material usan para leerlo, pero bueno, si tienen iPad o el teléfono, no sé de qué manera ustedes leen, pero también bueno, pueden encargarlo, comprarlo a los libros para tenerlos y poder seguir la lectura de mejor manera. Para los que están interesados ahora en el conocimiento de las reglas que puso el creador de este sistema planetario acerca del desarrollo de la mente, cuerpo y el espíritu. Les mando un gran abrazo, que sigan disfrutando de su día. No se olviden de la meditación para los que quieren, les gusta, la meditación que pusimos en nuestro grupo de Facebook, Awakened Travelers, la meditación que hizo Jorge, el señor Carbonell, que es acerca de las afirmaciones. Creo que es una meditación de pocos minutos, 12 minutos, con las afirmaciones, que me parece muy buena para que nos vayamos descargando, quitando de encima contratos que hemos hecho en el pasado, en algún momento del tiempo-espacio, del espacio-tiempo, y podamos seguir avanzando. Muy recomendable esa meditación, muy buen trabajo. Que pasen bien, que tengan buen día. Chao, chao.